Colosenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Y dice la palabra del Señor: ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Estoy leyendo el versículo 6. Vamos al versículo 7 de Colosenses 2. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó. Y por último dice, y siempre sean ¿qué? Agradecidos. Siempre sean agradecidos. Oremos. Padre nuestro, presentamos nuestras vidas hoy delante de ti, Señor. Una vez más, clamamos y suplicamos que esa palabra que necesitamos la podamos recibir el día de hoy, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y que según tu providencia divina podamos recibir ánimo, aliento para seguir adelante, Señor. Hoy queremos darte gracias. También te pido que uses mi vida, que no sean mis palabras, mis ideas, sino que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en tus méritos y te damos gracias. Amén y amén. Creo que no nos dio la señal hasta allá. A ver, miramos. Y me vuelvo a conectar acá. Vamos a ver si nos da la señal. Si no, toca sacar el computador un poquito. Ahí ya estamos. Listo. Creo que ahí estamos. Sí. Bueno, hermanos, vamos a meditar esta mañana. Resulta que hay un texto bíblico que es esta carta a los Colosenses, y es una carta que cuando uno lee un texto como el que estamos leyendo hoy, posiblemente es como cuando uno está en una tienda o cuando uno está de pronto en el bus y escucha hablar a una persona por teléfono. Uno infiere algo de lo que están hablando por la parte que está escuchando. Si esa parte que está escuchando aquí, esa persona con el celular está diciendo, tenga cuidado con las ollas, ¿qué se supone? ¿Qué cree que está haciendo usted más o menos la otra persona? Está cocinando, quemando el arroz, bueno, está haciendo algo, ¿cierto? Las cartas del Nuevo Testamento son más o menos eso, es como escuchar una conversación telefónica, es como estar atento y uno puede alcanzar a deducir algo de lo que ellos están hablando. Cuando leemos la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, vemos que Pablo, durante todos los 4 capítulos que el apóstol Pablo habla a esta iglesia, él hace 3 advertencias o hace 3 recomendaciones que hay que tener en cuenta durante toda la carta. La primera de ellas es que hace una advertencia contra la herejía. ¿Cierto? Él hace una advertencia contra la herejía. Ya les voy a mostrar o ya vamos a ver por qué. Lo segundo, el apóstol Pablo exalta algo que se llama la supremacía de Cristo. ¿Y lo tercero qué es, iglesia? La vida cristiana. ¿Lo tercero qué es, iglesia? La vida cristiana. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana respecto a la vida cristiana. Esta carta va llegando al tema de la herejía colosense poco a poco. Y Pablo es consciente de que había muchos lobos en esta época en que la iglesia de Colosas estaba siendo plantada por Epafras, y había lobos que se estaban disfrazando de ovejas. Ellos procuraban desviar a los creyentes usando falsos argumentos. Esta iglesia que el apóstol Pablo le envía la carta era una iglesia que estaba en peligro de ser extraviada por las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Entonces imaginémonos la iglesia en el centro, la iglesia de Colosas en el centro, y por un lado estaban los judíos, que decían que había que recurrir a ciertas prácticas para completar la salvación. Entre ellas estaba la circuncisión, estaba guardar el Shabbat y regresar a algunas fiestas judías. Aquí están los judíos. Pero por otro lado, habían unos griegos o judaizantes griegos que ellos lo que querían o lo que promovían era el saber mucho, el conocer mucho. Entonces la iglesia estaba en el centro siendo atacada por los judaizantes con la ley y por otro lado siendo atacada por los griegos con algo que se llama el gnosticismo.
Y es aquí que nosotros podemos observar que si queremos alcanzar una vida espiritual más plena, decían los judaizantes, además de Cristo, necesitas tener un conocimiento escondido, que solo es para algunos privilegiados, decían ellos. Practicar ciertos ritos, ceremonias y apegarte a un conjunto de reglas. Es por eso que 3 puntos vamos a ver hoy. Y yo le ruego que usted me siga con el patrón que vamos a desencadenar todos juntos. ¿Y qué es lo primero que vamos a ver? ¿La qué? Advertencia de Pablo, que también es para nosotros hoy. ¿Qué es lo segundo que vamos a ver? ¿Y lo tercero? El consejo de Pablo. Y trabajaremos bajo el título Arraigados en Cristo. ¿Cuántos quieren estar arraigados en Cristo? Cuando pensamos o cuando usted ve este árbol, lo que se alcanza a ver en la superficie del árbol es, digamos que lo que podría ser atacado, lo que podría ser destruido, pero debajo del árbol que vemos que tiene unas ¿qué? Raíces firmes, fuertes, sólidas, profundas, exactamente. Así que vamos a lo primero, porque mi intención es poder abarcar los 3 puntos de una manera práctica, fácil y que podamos recordarlo. La advertencia de Pablo, vamos al capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Dice el apóstol Pablo: les digo esto, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para que nadie los engañe, ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es ¿qué? ¿Recuerdan? La iglesia está en el centro, los judaizantes, los gnósticos griegos, y el Epafras, que fue el que plantó esta iglesia, va y visita al apóstol Pablo mientras él estaba preso. El apóstol Pablo estaba privado de la libertad. En esa conversación que ellos tienen, Epafras le cuenta la situación a la cual está expuesta la iglesia y la situación que estaban enfrentando ellos. Y el apóstol Pablo escribe esta carta, y aquí en el versículo 4 dice: les escribo esto con el propósito de que nadie los engañe. Ahora, ¿será que hoy en día también existirán engañadores de la fe? Hermanos, ¿cómo saber que lo que usted y yo creemos es la verdad? ¿Cómo saberlo? Yo conozco muchos lugares, es más, otras religiones que también usan este libro, pero entran en ciertas prácticas que dañan, que rompen, que corrompen. Entonces, ¿cómo saber que usted y yo estamos en la verdad? ¿Cómo saberlo? Algunos dirán, bueno, yo asisto a una iglesia de sana doctrina. ¿Cuántos creen eso, que están en una iglesia de sana doctrina? Bueno, como 9 nomás, pastor. Toca ahí. Sí. Bueno, asistimos a una iglesia de sana doctrina, pero ¿qué es la sana doctrina? Mucha gente dice, bueno, la sana doctrina es ser trinitario. Y ya, eso es lo que sabemos de la sana doctrina. En la situación en la que la iglesia de Colosas estaba, el apóstol les dice para que nadie los engañe. ¿Cómo no ser engañados? Conociendo lo verdadero. Falsificaciones hay muchas, pero lo verdadero es único. ¿Alguien aquí ha trabajado en un banco o conoce a alguien que trabaja en un banco? Miren, no sé si es verdad, pero algún amigo me contó esto, un amigo que trabajaba en algo que se llamaba Reval, recaudos de valores, que a ellos, como tienen que contar tanto dinero, no les enseñan a conocer las falsificaciones, porque falsificaciones hay muchas. ¿Qué les enseñan a conocer muy bien? El verdadero. De tal manera que si pasa un billete de 50,000, de 20,000 por sus manos, ellos identifican que ese billete es ¿qué? Falso. ¿Cómo saber, iglesia, que estamos en la verdad? ¿Cómo saberlo? El apóstol Pablo usa una expresión y es parezca. El problema es que hoy en día, y tanto en esa época como hoy en día, vivimos una época donde se enseñan ayudas, recomendaciones.
Ahorita cantábamos una serie de canciones que nos tienen que llevar a pensar si realmente estamos adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Duramos un buen tiempo diciendo que venga tu reino. Esa expresión que venga tu reino, y la uso porque la cantamos esta mañana, quiere decir que nosotros estamos esperando con anhelo, con ansias, la venida del Señor Jesucristo. Pero que mientras Él viene, estamos haciendo la tarea en la tierra. ¿Y cuál es la tarea en esta tierra para los hijos de Dios? Anunciar su palabra. Entonces, por un lado no podemos cantar que venga tu reino, pero por otro lado durante la semana andamos diciendo, pero todavía no, como el meme. Algo que parezca cierto. Aquellos griegos que enseñaban este tipo de cosas, ayudas, ¿sí?, prácticas, hace esto, haz lo otro, ellos tenían la cualidad de que eran persuasivos. Eran persuasivos. Estos cristianos colosenses estaban siendo sometidos al tipo de enseñanza que es atrayente. Hoy en día tenemos lugares de culto como este, donde se enseña la sana doctrina. Yo creo que aquí se enseña la sana doctrina. Pero que la gente no le gusta ir a escuchar. La gente quiere escuchar fórmulas rápidas y mágicas. Cosas que me hagan sentirme bien, ser próspero. Es el mejor día de tu vida. Todo te va a salir bien. Pero cuando empiezan a hablar de reglas y de compromiso, ya empezó el pastor otra vez con lo mismo. Y el problema es que estos personajes siguen presentes hoy en día. La atracción, la persuasión que tenían estos falsos maestros, y tenían un conocimiento, por supuesto. Esto tenía una cierta reputación. Si usted lee Colosenses 2:8, Colosenses 2:16 y Colosenses 2:18, va a ver que el apóstol Pablo hace esta advertencia durante todo el capítulo 2. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Conozcan la verdad. Pero no solo es conocer la verdad, como lo vamos a ver ahorita, es practicar la verdad. De nada me sirve si voy en el carro y me paso el semáforo en rojo y el policía viene y me dice, señor, le voy a poner un comparendo. Yo le digo, momentico, espere. Yo me he leído absolutamente todo el manual, todas las leyes que tienen que ver, todas las normas que tienen que ver con ser un buen conductor. El policía no me va a decir, qué bueno, lo leyó, lo felicito. El policía me va a decir, bueno, aún peor todavía. Porque la escritura dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Vivimos en la libertad. Entonces, la advertencia de Pablo tiene 3 puntos, básicamente. El primero, hay un falso evangelio. Ese falso evangelio no solo es la primera vez que el apóstol hace la advertencia, ni siquiera a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Tesalónica también, pero a la iglesia de Galacia también le hace la advertencia. Hay un falso evangelio. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber que es falso? Conozca el verdadero. Especialicémonos en conocer el verdadero evangelio. Pero ese falso evangelio es predicado por falsos ministros. ¿Y qué produce? ¿Cuál es el resultado? Falsos cristianos. Falso evangelio predicado por falsos ministros, produciendo ¿qué? Falsos cristianos. Y a mi modo de ver, este es uno de los pecados, todos los pecados son iguales, pero yo creo que este es uno de los pecados más escandalosos. Creer que uno es y no serlo. Eso debe ser terrible. Es terrible. Y esto debería advertirnos a nosotros. Por allá en Mateo 7, Jesucristo dijo, y entonces en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús no les va a decir, eso es mentira. No. ¿Jesús qué les va a decir? Apartaos de mí,
hacedores de maldad. Hay un falso evangelio predicado por falsos ministros, produciendo falsos cristianos. Esa es la advertencia del apóstol Pablo para la iglesia de Colosas y para nosotros hoy. Satanás planta sus falsificaciones donde Dios planta verdaderos creyentes. Y aquí hablo al pastor y a los pastores y al liderazgo de la iglesia. Hay que estar firmes defendiendo la fe, porque los falsos maestros no están fuera. Ellos entran y muy sutilmente empiezan a atraer a las personas. ¿Saben por qué? Porque les dicen lo que les gusta. Tengamos cuidado. Y a nosotros, el liderazgo, los pastores de las iglesias, deberíamos estar preparados. Y es la advertencia que el apóstol Pablo hace. Tengan cuidado, tengan cuidado. Si nos devolvemos unos versículos atrás, desde el versículo 1 del capítulo 2, el apóstol dice: quiero que sepan cuánto estoy luchando por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos aquellos que no me han conocido personalmente. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor. Quiero que tengan una sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo, versículo 3. En quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si alguien viene y nos dice que hay un evangelio nuevo, que hay que añadirle a Cristo algo, ese es un falso evangelio, porque en Cristo estamos completos. ¿Amén o no amén? No necesitamos nada más. Necesitamos es conocer a Cristo. Si usted conoce a Cristo, está firmemente arraigado en Él. Hace lo que Él dice y ahorita vamos a hablar de eso. Hay que conocer a Cristo. Es una realidad en nuestra vida. Y hay medios establecidos. Las iglesias tenemos discipulados, tenemos grupos de estudio, pero también personalmente. Hay que crecer en ayuno, en oración, en devoción hacia la palabra. El congregarnos, el tomar la cena del Señor. Todo eso hace que recibamos la advertencia de Pablo con un corazón dispuesto a ser tratado por el Señor. Tengan cuidado con el falso evangelio. Esté seguro de que usted está en la verdad. ¿Por qué? Porque el día que nos llamen al estrado, si usted no está seguro que está en la verdad, la Escritura muestra qué va a pasar. Esa es la advertencia de Pablo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la confianza de Pablo. La confianza de Pablo. ¿Cuál fue el primer punto? La advertencia de Pablo. Vamos al segundo punto, la confianza de Pablo. Versículo 5. Dice el apóstol Pablo: aunque no estoy presente allá, ¿los acompaño qué? Algunos dijeron eso esta mañana, pastor, pero eso es otro tema, ¿no? Aunque no estoy presente allá, los acompaño en espíritu. Y dice el apóstol: me siento feliz. ¿De qué? De saber que ustedes tienen dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas, iglesia? ¿Tienen su vida qué? Y lo segundo, si nosotros hemos recibido el evangelio, la palabra de verdad, como la iglesia de Colosas, el apóstol oraba constantemente por la familia de la fe. Eso lo muestra tanto en Corintios como en Tesalonicenses. Pero me llama la atención que el apóstol dice: yo escucho que están siendo atacados por los judaizantes y por los griegos gnósticos, pero me siento feliz. ¿Por qué se siente feliz Pablo? Porque la iglesia en Colosas tiene dos cualidades: su vida en orden y su fe en Cristo es muy fuerte. ¿Cómo saber que estamos en la verdad? Cuando tenemos nuestra vida en orden y cuando tenemos una fe que está en Cristo, pero que esa fe es ¿qué? Muy fuerte. ¿Y cómo se sabe que uno tiene una fe fuerte? Cuando es probada.
Pablo oraba constantemente por sus hermanos en la fe. Colosenses 2:1 nos muestra eso. Dice, yo me esfuerzo porque quiero que reciban consuelos y estén animados. Pablo sentía genuinamente que aunque él no estaba entre la iglesia de Colosas, entre los creyentes de Colosas en presente, él estaba en espíritu, orando por ellos. Mire lo que dice Colosenses 1:6-8, que es el texto, el capítulo anterior. El apóstol le dice, esta buena noticia se está anunciando por todo el imperio romano y está dando buenos resultados. Así ocurrió entre ustedes, desde el día en que supieron de verdad cuánto los ama Dios. Eso lo aprendieron de labios de Epafras, nuestro querido compañero de trabajo, que tan fielmente les sirve por amor a Jesucristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo, ¿qué? Les hace amar a los demás. ¿Cómo saber que estamos en la verdad? ¿Cómo saber que estamos firmemente arraigados en Cristo? Cuando tenemos una vida en orden. Y tener una vida en orden es amar a los demás. Jesucristo dijo, amen a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Ame a su prójimo como a sí mismo. ¿Y eso es fácil? No. Hay gente que es difícil de amar. Pero Dios no la puso ahí al lado. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero ahí no la puso. Es complicado amar a los demás. Pero el apóstol dice, ustedes escucharon la buena noticia, ustedes supieron la verdad de que Dios los ama. Dios no nos va a pedir algo que Él no nos haya dado. Él nos amó primero. Ahora hay que amar. El Espíritu Santo les hace amar a los demás. La confianza del apóstol Pablo en las dos expresiones que usa son expresiones militares. Ellos tienen su vida en buen orden. La expresión buen orden hacía referencia a cuando venían los soldados romanos y peleaban hombro a hombro. Iglesia, las luchas que nosotros estamos enfrentando no las podemos enfrentar solos. Necesitamos la familia de la fe. Dios nos ha puesto en un lugar. Dios nos ha rodeado de personas. No pelee la lucha solo. Si a usted no le gusta que se metan en su vida, usted está en el lugar equivocado. Porque la vida de fe es una vida que hay que lucharla y hay que pelearla hombro a hombro. Yo necesito gente a mi alrededor que me hable, pero que vaya conmigo en la batalla. Yo necesito, cuando el apóstol dice, estaban en buen orden y mostraban firmeza en su fe, Pablo ve la situación de la iglesia de Colosas, como la de este ejército siendo atacado. Pero afirma que ¿qué? Que las líneas de batalla continuaban sin romperse. Su disciplina estaba intacta y su fe en Cristo estaba firme y fuerte. ¿Cuánto amor necesitamos entre hermanos? ¿Cuánto perdón necesitamos entre hermanos? Abrazarnos, acompañarnos, llamarnos. El que no vino hoy, llámelo, no lo juzgue. ¿Qué pasó, hermano? Lo extrañamos hoy. Somos una familia, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy para servirle. Eso es lo que uno hace por la familia, ¿o no? ¿Uno cómo quiere ver la familia? Bien, que todos estemos bien, que tengamos salud, que nos acompañemos. El apóstol dice, yo estoy contento porque la iglesia de Colosas, a pesar de los ataques, mantienen el buen orden. Están firmes en pie de lucha, pero juntos. Porque, hermano, esta batalla solos, si usted quiere pelear esta batalla solitario, solito, solo, no va a poder. Necesitamos gente a nuestro alrededor. Y aquí vamos a ir a nuestro tercer punto, que es donde vamos a hacer un énfasis mayor. Lo primero que vimos que fue la advertencia de Pablo. ¿Cuál es la advertencia de Pablo? Tengan cuidado, porque hay un falso evangelio predicado por falsos ¿qué? Maestros, produciendo falsos ¿qué? Cristianos.
Hay que estar seguros en la verdad. El segundo punto que vimos, ¿cuál fue? La confianza de Pablo. ¿Y cuál es la confianza de Pablo? Ustedes tienen su vida en orden y su fe es ¿qué? Muy fuerte. Y aquí es donde vamos a hacer el énfasis esta mañana. El consejo de Pablo. El apóstol Pablo dice, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, ¿qué les dice? Vivan como Él quiere. ¿Saben? El apóstol Pablo no le está hablando aquí a cualquiera. Este mensaje no es para cualquiera. Este mensaje está explícitamente dirigido a la familia de la fe, a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador? Bueno, si hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cuáles son los consejos que el apóstol Pablo da tanto a la iglesia de Colosas como a nosotros hoy? Lo primero que les dice es que vivan como Él quiere. Lo segundo, construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Lo tercero, fortalezcan su fe. Y lo cuarto, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean ¿qué? Agradecidos. Toda la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, yo por eso les hablaba de la supremacía de Cristo. Hermanos, si estamos en Cristo, en Él tenemos preciosas y grandísimas promesas. ¿Amén o no amén? Si usted está en Cristo, la Escritura dice que cualquier cosa, si usted está en Cristo, cualquier cosa que pueda venir a atacarlo, cualquier situación, cualquier adversidad, usted debería mirar por encima de eso, porque la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Si usted está en Cristo, la palabra de Dios muestra y evidencia que en este mundo tendremos que sufrir dificultades, problemas, adversidades, enfermedades. Pero Jesucristo dijo, miren, en el mundo van a tener ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué? Confíen. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Y es el mensaje central del apóstol Pablo a la iglesia de los colosenses. Él quería evidenciar que todo Dios estaba en Cristo. En Cristo estaba absolutamente consumado el plan eterno de salvación. Los gnósticos decían, a Jesús le faltó. Como andan enseñando por ahí algunos, que Jesús pagó el 60, pero que falta el 40. Falsos maestros. Como andan enseñando muchos, que hay que regresarnos a las fiestas y a ciertos tipos de prácticas. No, Jesucristo antes de morir en la cruz dijo, consumado es. Punto. En Cristo, estimado hermano, su salvación y mi salvación están completas y terminadas. ¿Y sabe por qué no la puso en nuestras manos la salvación? Porque todo lo que Dios pone en manos del ser humano se corrompe. Todo. ¿Usted se imagina cómo sería esa entrada al cielo por nuestros méritos? ¿Cómo sería? ¿Quién haría filas de primeras allá? Aquí estoy, Señor, como cuando uno va a la embajada a la cita, ¿no? Con la carpeta ahí. Señor, mire, estas son mis buenas obras. Bueno, la entrada al cielo no es así. ¿La entrada al cielo es por obras? Sí. Una obra. La obra de Cristo en la cruz. No necesitamos más. Entonces el apóstol les dice, todo Dios está en Cristo. Cristo es suficiente, pero ahora todo Cristo está en ti por medio del Espíritu Santo. La única forma, iglesia, en que los creyentes podemos continuar avanzando es manteniéndonos aferrados a Cristo por fe. ¿Alguna vez se ha sentido estancado en la fe? ¿No ha querido volver? ¿Ha querido botar la toalla? ¿Ha dicho, ¿y si me voy? ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Alguna vez usted ha dicho, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno,
Si usted está viviendo un tiempo de estancamiento, si usted está viviendo un tiempo en su situación, en su vida personal, en su familia, en su economía, en su salud aún, si está teniendo esas dificultades, déjeme decirle que la única manera de avanzar, de continuar hacia la meta, es estar aferrado a Cristo por la fe. No hay otra manera. Tenía un vuelo hace unos días y entrando a Bogotá había una fuerte tormenta y ese vuelo empezó a sacudirse. Y uno de mis mayores miedos es, creo que le tengo fobia a volar. La persona que iba al lado mía, yo pues ya estoy ahí en el avión, ya que hace uno, ya, ¿sí o no? ¿Qué más hace? Orar, ¿sí? Como decía un pastor, yo por si las moscas, no. Estaba orando, ¿no? Estaba orando ahí. La persona que iba al lado mío agarró el cinturón y se lo apretó de tal forma y cogió el cinturón y se lo agarraba así. Y yo lo miraba, ¿no? Yo estaba ahí cogido de la silla y lo miraba. Y decía, bueno, y si el avión se cae, pues eso no le va a servir de nada, ¿no? Estando ahí. Pero es tanto el susto, el temor en ese momento que uno se apega ¿de qué? De cualquier cosa, ¿sí? Yo estaba que sacaba hasta el salvavidas y me lo ponía por si las moscas. Miren, en la vida, hermanos, de fe, en la vida cristiana mejor, nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Y eso no es fácil, de ninguna manera. Usted puede estar viviendo situaciones adversas, dificultades familiares, hijos rebeldes, enfermedades, tantas cosas. Pero si usted está firmemente arraigado en Cristo, va a permanecer. Viene la tormenta, viene el viento, viene el tornado, pero si ese árbol tiene raíces firmes, ahí va a permanecer. ¿Va a sufrir? Sí, pero ahí va a permanecer. Si usted tiene raíces superficiales, complicada la cosa. ¿Y cuál es la forma correcta de extender nuestras raíces? Bueno, a mi modo de ver, hemos llegado al corazón de esta carta. Y vamos a ver los consejos que el apóstol Pablo da. Primer consejo, vivan como Él quiere. ¿Qué significa vivir como Él quiere? Bueno, vivamos en consecuencia con lo que Él es y hemos recibido de Él por fe. Su señorío, su salvación, ahora reflejan el hecho de que Cristo es nuestro Señor. Si usted y yo hemos reconocido a Cristo como Señor, ya no podemos hacer lo que queramos. Ahora necesitamos vivir como Él quiere. Y déjeme decirle, hermanos, que en la Escritura muestra que Dios no quiere partes de nosotros. Este pedacito y este hágale usted, a ver cómo le va, ¿no? Dios quiere todo de nosotros. El problema es que nosotros los seres humanos muchas veces le queremos ayudar a Dios. ¿Cuántos le han querido alguna vez ayudar a Dios? Todos. Vivir como Él quiere. Vivir como Él quiere significa que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no podemos decir, déjeme, es mi vida. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? ¿Sí? Generalmente los jóvenes la dicen entre los 13 y los 17, 18 años. Déjeme, es mi vida. Bueno, pues ahora nosotros no podemos decir eso. Señor, déjame. Yo manejo mi economía como a mí se me dé la voluntad. Yo manejo mi tiempo como a mí se me dé la voluntad. Yo manejo mi familia, mis negocios, mis hijos, como a mí se me dé la voluntad. No. Si usted ha tomado y ha aceptado conscientemente el señorío de Cristo, ya no puede vivir como usted quiere. Ahora hay que vivir como Él quiere. ¿Y saben qué, hermanos? Esto cuesta. Y cuesta lágrimas. ¿Por qué? Porque vivir como Él quiere significa que nosotros no tenemos derecho a gobernarnos.
Él quiere gobernarnos por completo. Nuestros pensamientos, a dónde vamos, cómo nos vestimos, nuestro dinero, nuestras finanzas, nuestras familias. Él es nuestro Señor. Necesitamos es vivir en su gracia, es vivir en la espera de su sabiduría. Y esa sabiduría se conoce a través de su palabra. No hay otra manera. Entonces ahora nos preguntamos, ¿estoy viviendo como Dios quiere o estoy viviendo como yo quiero? Un verdadero hijo de Dios vive como Dios quiere. Y el apóstol le dice a la iglesia de Colosas, ya que ustedes han aceptado, vivan como Él quiere. Vivir como Él quiere afecta a todas las esferas. ¿Cómo es posible un creyente que no paga impuestos? ¿Cómo es posible un creyente que llega tarde a su trabajo, que habla mal de su jefe? ¿Cómo es posible un creyente que no cumple las normas de tránsito? ¿Cómo es posible un creyente lujurioso? Que con estos aparaticos caemos fácilmente en la lujuria. ¿Cómo es posible un creyente orgulloso, envidioso, avaro, mentiroso? Vivir como Él quiere. Vivir en su gracia y de acuerdo a su soberanía y a su voluntad. Y tenemos una esperanza. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Alguna vez les tocó los hijos que lloraban en la noche? ¿Sí? ¿Alguna vez les tocó? Uy, esto se pegó. ¿Esto viene así junto? Santo Dios. Bueno, a mí me tocó, mi hija que está por ahí, lloraba en la noche, gritaba a veces. Y uno al otro día llegaba a trabajar, trasnochado, con esas ojeras, ¿sí? Pero yo no dejaba de amar a mi hija. Al otro día la seguía amando, aunque en la noche no me dejó dormir. La palabra de Dios dice, Señor, tus misericordias se renuevan. ¿Qué? Bueno, Dios cada mañana nos mira y nos dice, a ver, hijo, venga para acá, venga otra vez. Y uno otra vez, ay, Señor. Eso es vivir como Dios quiere. Ahora, si mi hija, tras de que la noche anterior no dejó dormir, se levantaba brava, perdón. Vivir como Él quiere. Dígale al que está a su lado, vivamos como Dios quiere. Vivamos como Dios quiere. Vamos al siguiente consejo. El apóstol dice, y aquí me llama la atención porque es un poquito, el concepto gramatical es un poquito diferente, sobre todo en el griego, pero vamos a procurar abarcarlo de la siguiente forma. El apóstol usa metáforas, ¿sí? Aquí usa una metáfora arquitectónica. La Reina Valera dice arraigados en Cristo, arraigados. Bueno, el segundo consejo es construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Construyan. El verbo está conjugado en pasado, presente o futuro. Construyan. ¿Cómo nos fue en español de octavo y noveno? ¿Qué es español? No, sí, ya complicado. ¿Está en qué? Presente. ¿Y es un presente qué? No, es un presente nomás, no hay nada más. ¿Qué significa esto de construyan? El texto no dice construyeron su vida. No, pasado. O van a construir, o construirán mejor. No dice así. ¿Dice qué? O sea que más o menos cada cuánto. Exacto. Un creyente, hermanos, ningún creyente debe conformarse con la mediocridad espiritual. De ninguna manera. Nosotros no tenemos derecho a conformarnos con lo que hicimos. No, es que usted viera, pastor, yo antes hacía caer fuego del cielo. No, eso, pastor, yo oraba, eso la gente caía. Uf, impresionante. Pastor, usted viera yo antes cómo evangelizaba. Pastor, es que yo antes, ya. Y entonces viven es de victorias pasadas.
Bueno, el creyente está en un constante crecimiento, en una constante construcción. No se conforme, estimado hermano. No se conforme. No se acomode. No sea como lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Romanos en el capítulo 12. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Este es vuestro verdadero culto racional. Y luego les dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Está estancado? Si usted está estancado espiritualmente, no es por culpa de Dios. Discúlpeme lo que le voy a decir y espero me vuelvan a invitar. Es por culpa suya. Si usted se estancó, ¿qué pasa cuando el agua se estanca? Se pudre y empieza ¿a qué? A oler a feo. Entonces empiezas a aislarse. Se acaba el culto y cuando uno abre los ojos ya se fue. Ya no quiere participar con sus hermanos. Ya no los saluda. Yo voy por allá es como por colaborarles. Construya su vida sobre una base sólida. Y aquí hacemos una aplicación a nuestra vida constante. ¿Está usted construyendo su vida sobre una base sólida? Recuerde lo que Jesucristo dijo. Hubo un hombre necio, un hombre imprudente, que vino y construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Y uno dice, pues sobre la arena, ¿cómo va a construir? ¿Qué representan las cosas del mundo? Lea Lucas 14. Lucas 14, Jesucristo les dice a sus discípulos, miren, iba a haber una gran cena. Y se hizo una invitación, se extendió la invitación a la gran cena. Y muchos dijeron, cuente conmigo. Pero llegó el día de la cena y ¿qué pasó? No fueron. ¿Y por qué no fueron? Bueno, Señor, yo compré un terreno y tenía que ir a verlo. Las posesiones de esta vida. Ahora, ¿será coherente alguien que compra un terreno sin verlo? ¿Cierto que no es coherente? Pero otro dice, Señor, compré unas yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlos. El trabajo. Otro dijo, Señor, yo quiero ir. Tenía todo programado para ir, pero me casé. ¿Qué representa eso? Me casé. Bueno, lo que amo. Cuando lo que poseo, cuando lo que amo y cuando mi trabajo ocupan el lugar de Dios, eso se llama idolatría. Y es el primer mandamiento, Éxodo 23. Estamos construyendo nuestra vida sobre una base sólida. Recuerden cómo van hilados los conceptos. Vivan como Él quiere y ahora construyan su vida sobre una base sólida. Perdón, hermano, ¿nos levantamos todos los días para hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios? Construir nuestra vida sobre una base sólida implica que usted y yo confiamos en que Él tiene mejores planes que nosotros. ¿O no es así? Construir nuestra vida sobre una base sólida. Aquí hay personas, cuando digo aquí, el apóstol Pablo en el texto, ¿no? Hay personas que son marca registrada de la excelencia en el mundo secular y profesional. Jefecito, ¿qué hay que hacer, jefecito? Cuénteme, jefecito. ¿Qué necesita, jefecito? Ya estoy, jefecito. Cuénteme. Pero en la vida de fe, cuidado, les dice que lleguen temprano. Con cuidado. Porque alzan los hombros y miran mal. Hermanos, lo que usted y yo necesitamos no son nuevas verdades, que se nos predique cosas nuevas, revelaciones. No. Lo que usted y yo necesitamos para crecer espiritualmente es conocer la verdad, es profundizar en lo que ya sabemos. Esto nos va a permitir entender si estamos construyendo nuestra vida sobre una base sólida.
Y lo sólido, dice Jesucristo, que hubo un hombre sabio, que hubo un hombre prudente, que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y vino el desastre. ¿Y qué pasó con esa casa? Permaneció. Tenía bases sólidas. Hermano, yo lo animo a que conozca mejor, cada vez mejor, cada vez más las mismas verdades. Profundice en la palabra. No tome una actitud de juez. No tome una actitud, otra vez el mismo texto, pastor no sabe más. Como me dijo un hermano, pastor, es que usted siempre predica lo mismo. Me dio una alegría, un gozo. ¿Sí? Le dije, hermano, ¿qué es lo que siempre predico? ¿Qué es lo mismo que siempre predico? Déjeme escucharlo. Ni sabía. Hay que conocer cada vez mejor las mismas verdades. Mira lo que el apóstol Pedro le dijo a la iglesia. Primera de Pedro 2, 2 y 3. Hablando de construir su vida sobre una base sólida. Sean, ¿como qué? Sean como qué? Como bebés recién nacidos. ¿Y qué más les dice? Así podrán ¿qué? Crecer y ser salvos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Una persona que construye su vida en Cristo es una persona que anhela con ansias la leche espiritual no adulterada. Los bebés nacen con un deseo obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Por la leche. Bueno, Pedro le dice, de la misma forma en que un bebé anhela con ansias la leche espiritual, una persona que está construyendo su vida sobre una base sólida anhela la leche espiritual. ¿Y con qué propósito? Ahí está en azul. Así podrán ¿qué? Crecer. Me llama la atención, no sé usted qué opinaría, si ve a un niño de 20 años tomando pecho de la mamá. ¿Cómo sería eso? ¿Normal? Eso no es normal. Entonces, ¿por qué en la vida de fe uno ve gente que lleva 5, 10, 15, 20 años y ahí pegados todavía? Y nada, pastor, yo estoy esperando que Dios me diga cuál es mi ministerio. Pastor, yo sigo orando al Señor. Lo natural es que la leche hace crecer, pero luego de la leche un bebé no se queda tomando leche hasta los 4 o 5 años. Después que necesita empezar a consumir alimento sólido. Y entonces por allá dice la palabra de Dios, ¿cómo así? Debiendo ser ya maestros, muchos de vosotros tienen necesidad otra vez de que les den leche. Construyan. Hay un constante crecimiento en aquel que está firmemente arraigado en Cristo. Y pensemos, iglesia, si estamos construyendo nuestra vida sobre una base sólida o estamos construyendo nuestra vida sobre una base que no es sólida y que cuando venga la dificultad, eso va a empezar a tambalear. Pablo usa otra metáfora, pero esta metáfora ya es una metáfora que tiene que ver con la horticultura, con el tema de las plantas. Pablo dice que esa base sólida debe estar ¿qué? Bien, no dice arraigada, dice bien arraigada. ¿En quién? Miren, esta metáfora tiene que ver con que ese árbol tiene buenas raíces. Pablo les está diciendo a los creyentes de Colosas, quédate donde estás. ¿Qué les dijo Pablo a los creyentes de Colosas? ¿Por qué? Porque por las falsas enseñanzas, muchos creyentes se estaban desviando y estaban moviendo sus raíces para ayudarle a Dios. Y es la realidad del ser humano. Pablo, hoy, y la palabra del Señor nos dice a nosotros, quédate donde estás. No te muevas,
Mantente firme, arraigado en Cristo Jesús, en su amor, en su bondad, en su misericordia. Ahora, el verbo arraigado en la gramática se conoce como un verbo que está en voz pasiva. ¿Qué implicación tiene eso? Miren cómo lo dice el Salmo, creo que por acá lo tengo, sí. Salmo 1:3. Será como árbol plantado, ¿junto a qué? Corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y todo lo que hace? ¿Cuál es o qué sería lo sobrenatural en este árbol que no nació ahí? ¿Qué dice el salmista? Es un árbol que fue ¿qué? Plantado. Quédate donde Jesús te plantó. Ahí es donde está lo efectivo. Ahí es donde está el resultado. Ahí es donde vas a dar fruto. No es en otro lado. Quédate donde Jesús te plantó. Eso tiene varias implicaciones. En el momento en que usted y yo recibimos el llamado de parte de Dios, como lo leíamos en el capítulo 1, la mano todopoderosa de Dios nos quitó, nos desarraigó de un terreno pedregoso, árido, un terreno mortífero, y vino y nos plantó en las infinitas y grandes riquezas inagotables que podemos tener en Cristo. Es como el esclavo que había sido declarado libre. ¿Se va a querer devolver a la esclavitud? ¿Recuerda al pueblo de Israel cuando llegaron al desierto? ¿Qué le dijeron a Moisés? Moisés, ¿estábamos mejor en Egipto? ¿Cómo es posible? Si estamos construyendo nuestra vida y está siendo bien arraigada, bien construida en Cristo, por eso decimos, hemos sido plantados junto a corrientes de agua. ¿Y saben qué, hermanos? Vamos a dar fruto en su tiempo. Si usted está plantado junto a corrientes de agua viva, algo tiene que suceder. En Juan 7:37 y 38, Jesucristo dijo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las Escrituras dicen que del interior del que cree en mí, ¿qué va a pasar? Saldrán ríos de agua viva. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Dios promete a los suyos que en medio de la sequía, de la aridez de este mundo, usted y yo vamos a permanecer hidratados, fuertes, dando fruto, dando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermano, no importan las circunstancias adversas que estemos atravesando, mantengámonos firmes, arraigados en el amor de Cristo, en su gracia. Si hemos sido plantados por Cristo, vamos a mantener vigorosos, fuertes, vamos a ser fructíferos. Pero tenga en cuenta que no hay que mover ninguna de nuestras raíces a otro terreno. Si Dios lo plantó en esta iglesia, en este lugar, quédese donde está. No se mueva. Pase lo que pase. Si Dios lo puso en este lugar, si Dios lo trajo a este lugar, si fue Él en su favor, en su gracia, en su misericordia, aquí es donde está la bendición, no es en otro lado. Si fue Dios el que lo plantó, si fue usted una emoción y que se soñó una frijolada la noche anterior, pues ahí sí complicado. Pero si es Cristo el que lo plantó, aquí es donde está la bendición. Aquí es donde vamos a crecer. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están agradecidos por su iglesia local? Por sus hermanos en Cristo, por sus pastores. Y avanzamos. John Owen, un pensador puritano, dijo lo siguiente hablando de Cristo: Cristo es justo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos. Los que disfrutan de comunión con Cristo, y escuche esto, tienen la seguridad de que no hay ninguna carencia en ellos que Cristo no pueda satisfacer. No hay ningún vacío que Cristo no pueda llenar. No hay ningún pecado que Cristo no pueda perdonar.
pero tampoco hay ningún enemigo que pueda resistir el hecho de que Cristo, quien murió por ellos, vive para siempre por ellos a la diestra de Dios. Hay que correr a los pies de Cristo. Y en medio de la dificultad, del problema, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas: cuando estén siendo atacados, su fe está siendo probada, pero vivan de acuerdo a la fe que recibieron. Recuerden, construyan su vida sobre una base sólida, pero también recuerden, están bien arraigados en Cristo. Y la escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Y las cosas, y todas son hechas nuevas. Y esto es conforme a los que, de acuerdo a su voluntad, han sido llamados. Hermanos, nada ni nadie va a poder separarnos del amor de Cristo. Pero ¿qué es lo que sí puede suceder? Es olvidar momentáneamente nuestra nueva identidad y querer buscar en otro lado lo que ya tenemos en Cristo. ¿Cuántas dificultades hubiésemos evitado, hermanos, si no hubiésemos movido nuestras raíces a otro lado? ¿Cuántos solteros hay acá? Levanten la mano. Los solteros, o las solteras y los solteros. ¿Cuántos casados hay acá? Miren, nadie puede desarraigarnos permanentemente de Cristo, pero tenga cuidado con querer hacer las cosas a su manera, a su forma, porque se va a equivocar. Estoy seguro, se va a equivocar, porque los planes del Señor son mejores que los nuestros. ¿Se demoran? No, llegan a su tiempo, en el tiempo de Él, que es el mejor tiempo. Miren, hermanos, fortalezcan su fe, la regla maravillosa de la vida del cristiano. Si usted recibió un llamado espiritual, no busque perfeccionar en la carne lo que recibió en el espíritu. Tenga cuidado con eso. Hay un efecto beneficioso en que nuestra fe sea probada. Hay un efecto beneficioso. Ese efecto es que el cristiano va a vivir por fe, y con ese enfoque el cristiano va a ver el mundo, va a lidiar con el pecado y va a responder a las contrariedades que presenta esta vida. Contrariedades como por qué a los malos les va bien. ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Y el vecino ese que construye, y yo lo veo que siempre está bien. Contrariedades de esta vida. Recuerde que nosotros no estamos haciendo tesoros en esta tierra, en el cielo. Pablo señala que de esta manera vivir por fe en las promesas futuras del Evangelio, el resultado que vamos a obtener es aprender a enfrentar las circunstancias difíciles. Hermano, Jesucristo nos da la lección, pero si no la aprendemos, nos la hace repetir. Y repetir, ¿hasta sabe cuándo? Hasta que la aprendamos. Porque Él nos ama, y Dios al que ama, corrige. Un creyente puede resistir a las pruebas cuando mantiene su confianza en las promesas bíblicas. Fortalezcan su fe. La perseverancia del cristiano es otro producto de vivir con un enfoque en lo eterno. Nuestra mirada, nuestro pensamiento está en lo eterno. Cantábamos hoy: que venga tu reino, que venga tu reino. Pero si anhelamos que venga el reino, tenemos que vivir de acuerdo con el llamado que hemos recibido. Anhelamos estar en la eternidad con Cristo, donde Cristo está sentado. Colosenses 3:1 dice: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y por último, el último consejo, ¿cuál es? ¿Más o menos cada cuánto? Es una vida de gratitud. Una persona agradecida con Dios en Cristo no es movido a buscar en otro lado lo que ya tiene seguro en Cristo. Una persona agradecida es humilde, mientras que una persona mal agradecida es orgullosa. A mí no me diga nada, que eso ya me lo sé. Yo perdono porque yo por las buenas soy bueno.
Pero por las malas, pastor, yo tenía una vida antes. La persona agradecida tiene un sentido de indignidad y dice, yo tengo mucho más de lo que merezco. La persona desagradecida dice, yo merezco más de lo que tengo. Una persona agradecida es una persona amorosa. Busca la gratificación de los demás, de sus hermanos. Está para servir a los demás. Mientras que una persona desagradecida tiende a la autogratificación. Es ese tipo de personas que solo hablan de ellos, que lo hace sentir a uno como, ¿qué sería de ti sin mí? Una cosa así. Un corazón agradecido es un corazón lleno, mientras que un corazón desagradecido es un corazón vacío. Siempre sean agradecidos. Hermanos, ¿no tenemos mucho más de lo que merecemos? El niño oraba, comida, techo, ropa. Usted va a salir hoy de aquí, no sé si le toque cocinar en su casa o va a ir al restaurante, pero ahí va a haber un plato de comida. ¿Quién es el que provee eso? El Señor. Y otra vez churrasco. Pues ¿cómo así otra vez el churrasco, hermano? ¿Quién es el que bendice? Y si hay huevo con arroz, ahí está la gloria del Señor. Y miren acá, el mundo quiere las falsas enseñanzas, quiere que nos sintamos insatisfechos. Por eso venden bendiciones, venden. ¿Sí? Haz esto y Dios te va a dar esto. Si haces esto, no. Si das, me gustó la oración que hacían en la ofrenda. No damos para que Dios nos dé. Damos porque Él ya nos dio. Los falsos maestros quieren hacer sentir insatisfechas a las personas. Venden segundas bendiciones, dobles porciones, nuevas revelaciones, nuevas experiencias. Tú necesitas esto, tú necesitas aquello. No. No mueva sus raíces. Manténgase firmemente arraigado en Cristo. ¿Saben qué, iglesia? El antídoto para la insatisfacción es la gratitud. Siempre seamos agradecidos. Primeramente con Dios. Primeramente con Dios. 3 cosas vimos hoy. ¿Qué fue lo primero que vimos? La advertencia del apóstol Pablo. Tengan cuidado que nadie los engañe. Lo segundo, la confianza de Pablo. ¿Cuál es la confianza que tenía Pablo en la iglesia de Colosas? Tienen una vida en orden. ¿Y su fe es qué? ¿Y cómo sabemos que tenemos una fe fuerte? Porque está siendo probada. Pero si usted permanece, eso es tener una fe fuerte. Y como aparece por ahí el meme, las mejores batallas para sus mejores guerreros. Y lo tercero, el consejo de Pablo. Vivan, construyan, fortalezcan su fe y sean siempre ¿qué? Agradecidos. Estemos de pie, iglesia. Romanos capítulo 8 dice lo siguiente. Quiero que escuche estas palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios obra en toda situación. ¿En qué, iglesia? Toda situación. Para el bien de los que lo aman. Los que han sido ¿qué? Llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Y ahora mire lo que termina diciendo el apóstol Pablo, versículo 37. Más bien, en todo esto, ayúdame, iglesia, salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo. Y el apóstol dice, si se me olvidó algo,
ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Mantente firmemente arraigado a Cristo y nada te podrá separar del amor de Dios. Padre, presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor.